Hemos visto en varias ocasiones a través de personajes de la Biblia, ¿verdad? A través de los cuales podemos aprender muchas lecciones, a veces positivas, otras veces negativas, pero todas las experiencias que encontramos nos enseñan algo. Ayer estuvimos considerando la vida de un joven rey llamado Joás. Les dije que se salvó por la gracia de Dios, porque todos sus hermanos murieron y él escapó porque lo escondieron. Y Dios lo guardó para que la lámpara de David no se apagara. Quiere decir que la línea del Mesías no se fuera interrumpida. Y estuvimos viendo, hermano, que mientras el muchacho creció y tuvo un buen consejero a su lado, pues el muchacho y el joven pues hizo cosas muy buenas, ¿verdad? Aunque no llegó a hacer todo lo que tenía que hacer. Y nos gustaría, ¿verdad?, poder terminar la obra que Dios nos ha encomendado, pero muchas veces no la terminamos. Pero este joven, mientras tuvo un consejero que le ayudó y lo dirigió, pues hizo cosas buenas. Una vez murió este consejero, él cambió de vida y empezó a manifestar lo que realmente hay dentro de cada persona, la maldad. Esto nos muestra la importancia que tiene, hermano, tener buenos consejeros, personas que nos acerquen a Dios, que nos guíen. Y la forma más apropiada para ello es la palabra de Dios. Este es el mejor consejero que tenemos. La palabra de Dios es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Así que la palabra de Dios tenemos que valorarla muchísimo. Ya por lo que es, al ser la palabra de Dios tiene que ser valorada, pero también tenemos que almacenarla en nuestro corazón y eso es valorarla, almacenarla. La palabra de Dios o nuestro corazón es como un granero. Contra más grano hay en el granero, más ricos somos. ¿Amén? ¿O no? Cuando están los graneros llenos, decimos, tenemos abundancia. Cuando los graneros están vacíos, ¿qué decimos? Estamos en crisis. Así pasa también con la nevera, con la cuenta en el banco, ¿verdad? Tenemos una buena cuenta, somos ricos. La cuenta está en rojo. ¿Verdad? ¿Qué decimos? Estamos en pobreza. ¿Verdad? Pues así ocurre también con la palabra de Dios. Tenemos que almacenarla para ser ricos. Amén. Hay que almacenarla en el corazón. Es bueno que usted la tenga aquí en la cabeza, pero mejor que la tenga aquí en el corazón. Porque a veces la palabra en la cabeza nos puede llevar al orgullo. Pero cuando la palabra está en el corazón, nos cambia. Cambia el corazón. Por eso es bueno que la dejemos pasar. Solamente cuando la palabra de Dios llega al corazón, hermanos, nuestras vidas cambian. ¿Sabe lo que es el nuevo nacimiento? Es la palabra de Dios en el corazón obrando. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene la palabra de Dios en la cabeza? Toda gente religiosa tiene la palabra de Dios en la cabeza. Pero con la palabra en la cabeza, pues sabemos que mucha gente vive apartada de Dios y al final se va a perder. Pero aquellos que la almacenan en el corazón son los que no se perderán nunca. ¿Amén? Eso es importante. Así que a través de las historias que encontramos en la Biblia podemos aprender buenas lecciones para que a través de ellas, ¿verdad?, podamos nosotros también aprender y saber lo que tenemos que hacer. Yo quisiera orar, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bien, yo quisiera estar hablando una vez más, he hablado muchas veces de este personaje, es para mí uno de los más importantes, en el cual yo he aprendido mucho de él y usted también puede aprender, de David. De David podemos aprender los jóvenes, pueden aprender los jóvenes, pueden aprender las personas maduras y los viejos. Todos podemos aprender. Porque él empezó la carrera muy pronto, ¿amén? Usted conoce la historia de David desde su juventud.
Se la han contado muchas veces y además usted la ha leído. La ha leído. Y si no la ha leído, usted le hace el primer libro de Samuel y el segundo, y ahí tiene la historia de David. Se extiende en estos dos libros y entra casi en el primer libro de Reyes también un poquito. Por lo menos allí se habla de su muerte, que murió el hombre viejo, lleno de años, pero había terminado la carrera. Amén. Lo bueno es morir de viejo terminando la carrera. Lo malo es que si morimos de viejo y no hemos hecho nada. Hay gente que muere de viejo y no ha hecho nada. Y cuando está viejo dice, y no he hecho nada, y ahora quieres hacerlo todo. Yo he conocido a muchas personas que durante la vida se descuidaron y cuando llegan a mayores quieren hacerlo todo y no hacen nada. Porque lo hacen es estropearlo. Así que aprovechemos desde el momento que nos convertimos, tenemos la oportunidad, aprovechemos el tiempo para servir a Dios. Día tras día podemos hacerlo y eso es lo que encontramos. En el primer libro de Samuel, hermano, encontramos la historia de David, cuánto tuvo que sufrir. Y esto sea una lección, una experiencia para nosotros. Si queremos llegar a la cumbre, tendremos que sufrir mucho. Por el reino de los cielos hay que sufrir mucho. Los que no sufren por el reino de los cielos no alcanzarán las metas nunca. La historia de David nos muestra que él tuvo que sufrir mucho hasta ser coronado. De niño se le dijo que iba a ser rey de Israel. ¿Verdad? Jovencito. Fue ungido como futuro rey de Israel. Pero hasta que llegó al trono, ¿cuánto tuvo que sufrir este hombre? Me imagino, hermano, que debió de perder muchas veces la esperanza. Muchas veces es verdad que usted siente un llamado de Dios y como se tarda en llegar y no se cumple el plan, el propósito, casi hasta nos desanimamos. Y parece como que Dios no nos tiene en cuenta, pero si Dios te llamó para hacer algo, no pierdas la fe y la esperanza en Dios, porque a su debido tiempo Dios lo hará. Dios lo hace, hermano. Si no lo hace con usted, es porque Dios no tenía el propósito que usted piensa que Dios iba a hacer en usted. Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de una persona y Dios se lo revela, Dios lo hará cuando llegue el tiempo de él. Y esto es lo que podemos ver en la vida de David. ¿Sufrió? Sí. Claro que sufrió. Si ha leído la historia, usted sabe cuánto tuvo que sufrir. Pero lo que realmente puedo valorar de David, que fue un hombre que tenía una fe tremenda, extraordinaria en Dios. ¿Amén? Y eso fue lo que le mantuvo en medio de las persecuciones. La fe, hermano, es fundamental en la vida cristiana. No la pierda. No se debilite su fe. Manténgase firme en Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay algo que glorifica mucho a Dios y es la confianza en Él. No la pierda. Yo quisiera leer el principio de la causa de la persecución de David. Porque muchas veces las persecuciones surgen de aquellos que nos rodean. Muchas veces Dios permite y el diablo utiliza a veces a las personas que menos esperamos. Son aquellas que van a ser nuestros peores adversarios. Pero todo tiene un propósito de Dios. No desmayemos y confiemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Así que en esta historia podemos observar, hermano, que Dios al final, ¿verdad?, nos da la victoria. En 1 Samuel, en el capítulo 18, versículo 6, que va a ser el primer versículo que vamos a leer hasta el verso 9, ahí encontramos la causa de las persecuciones de David. No quiere decir que David no haya tenido antes ninguna experiencia, porque experiencia tenemos desde que nacemos. Aún sin ser cristiano sabe que hemos tenido experiencias y hemos pasado por momentos difíciles. Una vez nos convertimos, a veces hasta se multiplican. Vienen más dificultades. Pero las podemos superar mejor porque tenemos a Cristo, ¿amén?
No quiere decir que las dificultades no van a existir en nuestra vida porque seamos cristianos. Si tú piensas que por ser cristiano ya no vas a tener dificultades en la vida, estás equivocado. Porque es todo lo contrario. Usted lo puede ver en todos los personajes bíblicos, que todo el que quiere vivir piadosamente para Cristo, dice Pablo, sufriremos persecución. Así que usted tiene que armarse de este pensamiento. Va a sufrir persecución si usted ama a Cristo. La sorpresa para muchos cristianos es que dice, es que cuando a mí me hablaron de Cristo me dijeron que cuando me convirtieran se iban a acabar todos los problemas. Y vinieron al Evangelio creyendo que Cristo les iba a resolver todos sus problemas y ya no iba a tener ninguno. Bueno, si le predicaron eso, yo quiero decirle que le engañaron. Yo no sé en qué iglesia estuvo usted que le dijeron que ser cristiano no conlleva sufrimientos. Entonces quiero decir que le engañaron. Porque la Biblia enseña todo lo contrario. Vamos a sufrir por causa del Evangelio. En su hogar va a sufrir. Porque habrá inconversos que no le van a comprender. Le van a menospreciar y quizás hasta le van a echar de casa. Y le van a ver como si fuera usted algo extraño. Como si no fuera de la familia. Si usted es un verdadero cristiano, usted sabe que lo que le digo es cierto. Esto quiere decir que sí hay sufrimiento. Pero vale la pena, porque son los sufrimientos temporales. Peor lo tienen los que no creen en Cristo, ¿no? Eso sí que van a tener sufrimientos eternos. Al fin y al cabo, nuestros sufrimientos son temporales. Y como Cristo está con nosotros, nos ayuda a superarlos. ¿Amén? Así como Dios estuvo con David en todas estos años que sufrió, ¿verdad? Dios le libró. Le libró de cada situación. Vamos a leer estos versículos. Dice así. He dicho del verso 6, del capítulo 18 de 1 Samuel. Aconteció que cuando volvían, después de haber matado David a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando, danzando, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban las mujeres, cantaban diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía, a David le dan 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hermano, esta fue la causa del comienzo de las persecuciones de David. Los celos de alguien. Ve que surgió de los más allegados. Anteriormente, cuando David enfrentó a Goliat, todo el pueblo se alegró, hasta el rey se alegró, porque les había librado de la vergüenza que ellos pasaban porque no eran capaces de enfrentar a Goliat. Y Goliat se reía y se burlaba de ellos. Pero las palabras que expresan otros, reconociendo los valores del otro, pueden ser la causa a veces de nuestra persecución. Saúl dice que tuvo un espíritu de celos. Celos. Tenga cuidado, hermano, con los celos. Cuando vea que otros hacen algo que quizá usted debería estar haciendo y no lo hace. ¿Por qué? La verdad es que Goliat tenía que haberlo vencido Saúl, porque era el rey de Israel. Era él que tenía el deber de vencerlo, aunque fuera con el ejército. Pero no fue capaz. Usted sabe cuál fue el problema, ¿no? de la derrota de Saúl, que no había un corazón sincero con Dios. Hermano, cuando no hay un corazón sincero con Dios, somos un fracaso. La victoria está en la sinceridad con Dios. La victoria está en hacer lo que Dios manda. Todo hombre y mujer que hace lo que Dios manda no tendrá por qué avergonzarse, ni tampoco le causará escándalo
lo que otros puedan hacer por Dios. Porque esa persona estará cumpliendo el propósito y el plan de Dios. Y como lo está haciendo, él está contento con aquello que Dios le ha dado. La doncella era costumbre cuando volvían los ejércitos de cantar ciertas victorias, era costumbre de que las doncellas salieran pues a recibirles. Y entonando canciones para reconocer pues la labor que ellos hacían. Y cuando Saúl escuchó que a David se le ofrecía en las alabanzas que él era victorioso sobre 10.000, pero Saúl solamente sobre 1.000, esto creó un tremendo problema. Dice que él sintió celos, no celos, es diferente. Celos. Se despertó un problema carnal. La envidia, los celos. Pero fíjese que el verso 10 dice que era un espíritu malo. ¿Lo dice ahí o no? Por tanto, detrás de esos celos estaba el diablo. ¿Qué es lo que hizo el diablo a través de estas emociones que se despertaron malignas en Saúl? Desear matar, quitarlo del medio porque me estorba. Hermano, esto no debe ocurrir en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que alegrarnos cuando Dios levanta a alguien, no importa quién sea. Siempre que sea sincero, siempre que sea transparente, siempre que sea una persona como era David. Que David, ¿qué le importaba a él los cánticos de estas doncellas? ¿Acaso a él le provocó algo? No. Él se quedó igual, porque él era sincero. Él no tenía problemas con la carne. Él cuando volvía de las batallas no venía, ¿verdad?, esperando que le reconocieran y le aplaudieran. Oiga, cuando nosotros buscamos el reconocimiento de los demás, cuidado que andamos ya por mal camino. El diablo ya está tomando terreno y la carne también. ¿Sabes lo que ocurre, hermano? Que muchas veces los años perdidos son un problema para la vida cristiana. Cada año que pasa, hermano, si nosotros perdemos, como le pasó a Saúl, Saúl empezó a descuidar su deber. Y eso le llevó por un camino equivocado. Cuando nosotros tenemos una buena costumbre diaria de mantener una relación con Dios, porque Dios debe de estar en primer lugar, eso lo sabemos como cristianos. Si Dios no está en primer lugar en nuestra vida, vamos a tener problemas. Si Cristo no es el centro de nuestro corazón, vamos a tener problemas. Si nuestro corazón toma el lugar primordial cualquier otra cosa, desplazamos a Cristo, vamos a tener problemas. No podemos quitar a Cristo del centro de nuestra vida, porque inmediatamente vamos a empezar a tener problemas. La única forma de asegurar nuestra vida, hermano, es teniendo a Cristo en primer lugar. El fracaso del cristianismo a través de la historia y el fracaso del cristianismo de nuestros días, de la mayoría, es porque a Cristo le han dado la espalda. Ahora oímos, por ejemplo, que hay iglesias que vienen el tiempo de vacaciones y cierran las puertas y se van de vacaciones. Se van de vacaciones. ¿Por qué? Porque ha llegado la época de vacaciones y la puerta se cierra y se van de vacaciones. Bueno, en septiembre volverán y dirán, hay que abrir las puertas porque ya se acabaron las vacaciones. Bueno, me imagino que Dios no está de acuerdo con eso. Que usted y yo hagamos vacaciones no está en contra. Si usted tiene libertad para hacerlas y dinero para gastar, pues hágalas. Pero no nos vamos a ir toda la iglesia de vacaciones.
¿Me entiende? Porque la iglesia debe de estar abierta. La iglesia tiene que continuar. La iglesia tiene que seguir adorando y proclamando a Dios. No importa, hermano, el número. Lo importante es que haya personas que alaben a Dios. Es decir, si no tenemos la iglesia llena, ya no es iglesia, hay que cerrarla. No, pues Jesús dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, está en medio de ellos. Así que si, aunque tuviéramos 3 en el día de hoy, seguiríamos siendo la iglesia del Señor, amén, porque venimos a alabar a Cristo. Y este es un concepto, hermano, que en la vida de David lo observamos, que él no se dejaba impresionar ni por el número, ni por las alabanzas que le dieran, ni por nada que el hombre le pudiera ofrecer. Él se había propuesto que se cumpliera en su vida lo que Dios había determinado para él. Y él no quería apartar la visión de lo que Dios le había comunicado a través del profeta Samuel. Lo había ungido como futuro rey de Israel, pero no tenía prisa. Esperaba en Dios. No se apresure, mire, no tenga prisa. Cuando llegue el tiempo de Dios, Dios va a hacer con usted lo que haya determinado. Pero no vaya usted a intentar usurpar ni quitar lo que no nos pertenece. Está prohibido por la palabra. ¿Acaso David le dijo a Saúl, ya puedes morirte o ya puedes irte porque yo quiero este lugar, yo quiero la corona en mi cabeza? ¿Alguna vez lo dijo David? ¿Sabe que cuando leemos la historia del día que se entera que Saúl y sus hijos han muerto, ¿saben lo que hizo David? Se puso a llorar y a lamentarse y a valorarlo y decir, no saben lo que hoy ha perdido Israel. Ha perdido los valientes, dice de ellos. En cambio, Saúl tenía envidia simplemente porque unas donceñitas entonaron una canción que lo valoraban más a su compañero que a él. Qué diferente espíritu de David a Saúl. Y esto representa, hermanos, las 2 clases de cristianos que encontramos en el pueblo de Dios. Están los envidiosos y los no envidiosos. Los carnalotas y lo contrario. David representa el espíritu, hermano. Saúl representa la carne. ¿Eran los 2 parte del pueblo de Dios? Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué espíritu nos gobierna, hermano? Porque para eso están estas historias, para despertar en nosotros y corregir si hace falta. Si alguien ve que Dios lo utiliza en alguna área más que usted, ¿qué siente? ¿Qué sentimos? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué se mueve dentro de nuestro corazón, hermano? ¿Nos mueve un espíritu maligno o somos llevados por el Espíritu de Dios? ¿Amén? ¿Usted quiere que Dios le utilice? Comprométase con Dios. Si es aquella persona que se compromete y es serio con Dios, Dios lo va a utilizar. Pero si somos unas personas descuidadas, que lo único que nos interesa es el puesto, el lugar, o las valoraciones, ¿cómo Dios nos va a utilizar? Dios no trabaja con esa clase de personas. Dios trabaja con instrumentos limpios, con instrumentos íntegros, con instrumentos serios. Hermano, las cosas para Dios no se hacen para cumplir. Las cosas de Dios se hacen porque le amamos. Por amor se hace. A veces yo escucho, hoy, y no se ofenda a nadie, pero lo tengo que decir. Hoy tengo que orar porque tengo que predicar, hoy tengo que orar porque tengo que cantar. Hermano, es decir que el día que no predica ya no ora. O el día que no canta ya no ora.
¿Qué clase de cristianismo es ese? No tiene sentido. ¿Qué clase de forma de vida es esa? Yo no tengo que orar porque he de predicar, yo tengo que orar porque es mi deber. Si predico, más debo de orar. Pero si no predico, tengo que seguir orando por el que ha de predicar o por la iglesia, por los demás. Entonces, eso significa responsabilidad, eso significa compromiso con la obra. Eso es amor, eso es una muestra de sacrificio de lo que Pablo pide como cristianos para la gloria de Dios. No un sacrificio como queriendo ganarnos el puesto o las bendiciones, sino el deber de cristiano. Y David era una persona de esta calidad, que era hacía las cosas por deber. Porque había entendido que él tenía un propósito que cumplir, que Dios le había llamado con un propósito. Pero a él poco le importaba el lugar, el puesto. Él esperaba que Dios le diera las cosas. Así que aquí se despierta, hermano, si usted ha leído la historia, una vez que otra el espíritu maligno que había venido sobre Saúl se apartaba y dejaba de ser celoso, dejaba de ser envidioso. Y entonces hasta comía junto con David. Pero un día estaba comiendo juntos y sintió algo que no le gustó. Oye, cómo se le subió, se puso rojo. Tenía una lanza ahí a su lado y quiso clavar a David en la pared. Se despertó el espíritu maligno. Se despertaba un espíritu asesino, hermano. Cuando esta clase de carnalidad gobierna la cristiandad, pierde todo respeto y todo amor a su prójimo, a sus hermanos. No deje que este espíritu se apodere de usted. Porque como se apodera, usted deja de amar a sus hermanos, de amar a su prójimo y de amar hasta a su propia familia. Porque hasta se enfrentó con su propio hijo. Usted sabe cómo trató a Jonathan. El mismo Saúl, cuando Jonathan quiso defender a David, en este libro lo encontramos la historia. Le dijo, hijo de la perversa. Eso tiene varias interpretaciones. No vamos a entrar en ese aspecto. Pero salieron unas palabras muy duras dirigidas a Jonathan. Algunos creen que eso iba dirigido a David. Porque se cree que David era hijo de una concubina. Que no era medio hermano de sus hermanos. Pero no vamos a entrar en ese aspecto. ¿O era dirigido directamente a su propio hijo? Bueno, no lo sé, pero lo que no tenía que haber salido es esa expresión de un rey que tenía que ser un ejemplo hacia su propio hijo. Una expresión. ¿Qué le movió a dar esa expresión tan bárbara hacia su prójimo? Era un problema que había en su corazón. El problema que había en su corazón es el que le llevó a expresar por su boca cosas que no tenían que haber salido por Saúl, que era el rey de Israel. Por tanto, hermano, todo esto nos debe de hablar a nosotros que hemos de velar. La única forma de mantener un lenguaje correcto y dominar nuestra lengua, Santiago nos lo dice. Porque dice que toda bestia y toda fiera ha sido domada por el hombre. Hasta la serpiente, el león, tigre, no importa. Dice que ha sido domada toda bestia por el hombre. Pero hay algo que el hombre no puede dominar por sí solo, que es su propia lengua. ¿Amén? Le es fácil domar a un león. Lo vemos en los circos. Hay personas que se meten en jaulas con leones y hasta se atreven a meterle la cabeza en la boca. Porque lo han domado. A veces sale mal, como todo, pero se atreven. Y son capaces de ponerse debajo la pata de un elefante que si la deja caer a Dios, lo tritura.
hacen barbaridades. Cogen a las serpientes venenosas y las enfrentan y dice que las duermen y las controlan. Pero esta que no tiene hueso es un problema. Dice Santiago que es un problema. Así que podemos domar todo, pero no domamos esta tan pequeñita. Y como dijo alguien, ten cuidado que está en lugar rebaladizo. Rebala fácilmente. Porque está en lugar mojadito. ¿Cuál era el problema? Que no podía dominar su lenguaje y expresar esas expresiones tan bárbaras que un espíritu malo le controlaba. Y Dios mismo dice que se lo había mandado, le permitía que lo domara. ¿Por qué? Porque era rebelde a la palabra de Dios. Porque era un hombre descuidado. Porque era un hombre que había perdido el interés en las cosas de Dios. Y cuando perdemos el interés en las cosas de Dios, que hacemos las cosas mecánicas. Oiga, si usted se vuelve un cristiano mecánico, tenga cuidado. Pues eso no le gusta a Dios. Si usted se vuelve un cristiano superficial, es un cristiano mecánico. Ya usted viene a la iglesia, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Canta porque he de cantar. Oro bueno cuando tengo ganas. Eso es ser mecánico. Ese tipo de cristianismo no funciona. Ese cristianismo no prospera. Ese cristianismo no avanza. Ese cristianismo no va a ninguna parte. Hay que empezar a volver a ser cristianos de corazón. De corazón bueno. Cuando se corrige el corazón, también se corrige la boca, ¿sabes? Mire, una de las cosas que yo tuve que entender al principio de ser cristiano es que tuve que armonizar mi boca y mi corazón. Es decir, si no armonizamos el corazón y la boca, tenemos problemas. Como el corazón vaya por un lugar y la boca por otro, caos seguro. Es decir, yo no puedo decir, Dios te amo, si mi corazón no arde por Dios, porque mi boca me engaña. Hay gente que dice, ¿cuánto te amo, Dios? Pero su corazón está como un témpano de hielo. Más bien podía decir, ¡qué hipócrita soy, Señor! ¿Verdad? Sería más apropiado. No se enfade, ¿verdad? Que Jesús le ama. Pero es la verdad. Amén. Denle un aplauso, Señor le ama, para que no se enfade conmigo. Gloria a Dios, Cristo le ama. Claro, a Cristian le gustaría que yo estuviera aquí haciendo una obra de teatro, ¿verdad? Pero si usted viene aquí a ver una obra de teatro, se va a llevar una desilusión, porque yo no soy un payaso. Hoy, a veces los púlpitos están llenos de payasos, no quiero ofender a nadie, pero cuando no se dice la verdad y cuando no se enseña lo que hay que enseñar, estamos haciendo el payaso. Y Dios no nos ha llamado a los que le servimos de payasos. Somos siervos de Dios. Amén. Esto lo ha de entender. Lo tenemos que entender, hermanos. Somos siervos de Dios. Somos siervas de Dios, las mujeres, las hermanas. Así que David tuvo que salir corriendo. Usted sabe que, tristemente, usted sabe muchas veces por qué las iglesias no avanzan, no crecen, porque nos pasamos el tiempo peleando. Dedicamos más tiempo en discutir y en sacar faltas que en trabajar juntos. Mire, fue un tremendo fracaso el que David y Saúl no armonizaran. Fue una derrota para el pueblo. Porque juntos Dios hizo unas tremendas hazañas a través de ellos. Pero una vez se empezaron a pelear, lo único que Israel tuvo fueron muchos problemas. Usted sabe lo que dice la Escritura, que mientras Saúl
perdía el tiempo buscando a David para matarlo, sus enemigos invadían el país. Saúl, dedica ese tiempo a guardar para que los enemigos no invadan tu tierra. El diablo lo que quiere es que entre cristianos nos peleemos, que nos saquemos faltas, que usted empiece a mirarme a mí como un bicho raro y yo a usted. Él quiere que andemos así, porque mientras andamos así, ni usted ni yo avanzamos. Y el diablo está entrando en su hogar porque le ha abierto una puerta, y si yo lo hago, el diablo está entrando en mi hogar porque le ha abierto una puerta. Le he dicho, bienvenido Satanás, invade mi terreno. ¿Qué es lo que hacía Saúl? Saúl buscándolo por todas partes. Al final David tuvo que huir y marcharse de la tierra de Israel. Tuvo que emigrar. Se tuvo que ir a una tierra extranjera. A ver si ya lo dejaban en paz. Y David dijo, por lo menos así, a ver si me dejan en paz y se dedican a hacer lo que tienen que hacer. Pero hermano, en cuanto se enteraba Saúl que David había vuelto, o se enteraba dónde estaba, allí iba a buscarlo. Eso es una pérdida de tiempo, hermano. Los que andan así acaban mal. Porque usted sabe la historia de Saúl, que acabó muy mal. ¿Usted sabe cómo acabó Saúl, hermano? Consultando a brujos. ¿Lo sabía? Sí, sí. Cuando uno se desvía y deja que el diablo tome terreno en el corazón, uno empieza a hacerse su propia religión. Claro, busca la religión que se moldee a como uno es. Y Saúl, al final, acabó en aquello que era aborrecía. Porque él se dedicó, ¿sabe? Al principio de su reinado, ¿sabes? Que se dedicó a determinar los medios, las brujas. Y todo lo que practicaba, cosas con el ocultismo, dice que él quiso determinarlo de Israel. Pero es triste, hermano, que al final él acabó haciendo aquello que aborrecía al principio. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado, porque a veces lo que realmente al principio vemos que está mal, al final nos habituamos tanto a ese ambiente que hasta decimos, que me siento hasta a gusto. Hay cristianos que se sienten ya a gusto viviendo alejados de Dios. Han perdido el contacto con Dios, han perdido el celo por Dios, han perdido el deseo de las cosas espirituales y hasta se siente en ese ambiente ya bien. Yo no lo entiendo porque yo no me podría sentir bien. Ya se conforma. Pero eso, hermano, le llevó a Saúl a una tremenda decadencia. Y vemos que mientras Saúl iba hacia abajo, David iba hacia arriba. Hermano, esta es la gran diferencia que encontramos, que mientras buscamos a Dios vamos hacia arriba y mientras dejamos de buscar a Dios vamos hacia abajo. O subimos o bajamos, no hay un intermedio. Dice que cuando ya entraron en la lucha, para ir terminando, porque al final hubo una lucha entre los seguidores de David y los seguidores de los descendientes de Saúl. Una vez murió Saúl. Muchas veces, les recuerdo que si han leído la historia, Dios puso a Saúl en las manos de David. Pero David era un hombre respetuoso con las personas ungidas por Dios. Y mire, yo le voy a dar un consejo. Aunque usted no esté de acuerdo con aquellas personas que de alguna forma tienen un respaldo de Dios, aunque vea usted que no hace las cosas como usted cree que deberían de hacerlo, usted no sea juicioso ni intente hacer mal contra ellos. Déjalo que Dios se encargará a su debido tiempo. Porque usted sabe que muchas veces Saúl estuvo en las manos
de David o de sus hombres. Y saben lo que en alguna ocasión hasta sus parientes incitaron a David a matar a Saúl, como en el caso de cuando estaban en la cueva. Pero David siempre prohibió y dijo, ni se le ocurre tocar al ungido de Jehová, porque tenía la unción del aceite. También Saúl por Samuel, y David no lo ignoraba esto. Así que él dijo, sea Dios el que acabe con su vida, porque no será mi mano. Fíjese qué respetuoso era Saúl, David, hermano, hacia las cosas de Dios. ¿Se merecía morir Saúl? Claro que sí. No valía la pena. Ya había perdido, ya era algo que no valía la pena, la verdad es esa. Pero si Dios le deja vivir, dice que irrevocables son los dones y llamamientos de Dios, que sea Dios el que se encargue de quitar esas cosas a su debido tiempo, con la muerte. Pero mientras está ahí. Pero al final, hermano, cuando ya murió Saúl y sus hijos y sus descendientes, algunos que quedaron, como Ibn Bosé, todos estos que fueron que ocuparon el lugar de su padre, dice que mientras la casa de Saúl se debilitaba, la casa de David se fortalecía. ¿Por qué se fortalecía? Porque Saúl estaba con Dios y la casa de Saúl se había apartado de Dios. Por tanto, ¿qué aprendemos en esta historia, hermano? Que vale la pena servir a Dios aun cuando tengamos que sufrir y perder muchas veces la esperanza, porque me imagino que años pasaron por la vida de David y de cierto que muchas veces diría, ¿no será que esto fue solo una ilusión? ¿No será que Samuel se equivocó? ¿Será que es verdad que Dios me va a poner como rey de Israel? Porque los años pasan y no sucede. Pero él siguió confiando y fortaleciéndose en el Señor. Él siguió haciendo las cosas en la medida que podía. Y cuando llegó el tiempo de Dios, claro, para eso tuvo que morir Saúl. Pues no podía haber dos reyes. Es solo un rey. Entonces, hermanos, cuando llegó el tiempo, aunque paulatinamente él fue ocupando el lugar, usted sabe que en primer lugar él gobernó en Hebrón durante 7 años, desde ahí tenía su reinado sobre la casa de Judá, y después de estos 7 años, pues ya todo Israel lo reconoció como rey. ¿Sabe cuántos años reinó David sobre Israel en total? ¿Lo saben? ¿Cuántos años? Fue un reinado muy largo, 40 años en total. Gobernó el pueblo. Creo que es lo máximo en la Biblia creo establecido. No sé si alguno más superó. Pero bueno, ya 40 años de reinado ya está bien, ¿no? Tuvo tiempo. Amén. Así que Dios lo amparó, hermano, y cuando llegó el tiempo de Dios, fíjese que le tuvo 40 años para tener la corona en la cabeza, pero también se le acabó el tiempo. Hermano, nosotros cuando seamos coronados, la vamos a tener por toda la eternidad. ¿Amén? También seremos coronados, hermano, aquellos que somos fieles a Dios. ¿Amén? Si tú eres un verdadero seguidor de Cristo y una persona comprometida, también el Señor dice que te va a dar una corona. No pierda la visión de esa corona, hermano. Tenga usted la mirada en esa corona, no en lo que usted pueda hacer, sino en lo que Dios le puede dar. Tenemos que apartar la visión. Muchas veces estamos más mirando lo que podemos sacar, en vez de estar mirando lo que es ser. Estamos aquí, hermano, para servir a Dios, no para servirnos a nosotros. Tenemos que servir a Dios. Y Él nos recompensará a su debido tiempo, como hizo con David. Pero en el tiempo de Dios, amén. Así que sacamos un día más esta lección, que aquellos que viven para Dios y se comprometen con Dios, al final son coronados. Y los que le dan la espalda a Dios, pues son avergonzados. ¿De qué grupo queremos ser, hermano? Que Dios nos ayude, amén, a escoger el grupo de los valientes, de David, amén, de los valientes de Cristo,
que es lo que van a recibir el verdadero premio y el verdadero galardón. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas tu palabra una vez más y que el ejemplo de estos personajes, tanto para uno para mal como el otro para bien, que podamos, Señor, también sacar provecho y que podamos recibir aquellas cosas que tú tienes para nosotros a este lado de la vida, y también esperamos lo que realmente tienes después de la muerte, dándote gloria y alabanza, pidiéndotelo en el nombre de Jesús.